también para los cocinitas, ya que lo que vamos a hacer hoy es cocinar siguiendo viñetas, Imanol. Así es, muy buenas tardes de nuevo, Blanca. Estamos celebrando la Zara Comic, la semana del cómic aragonés, y ahí tenemos a Chema, uno de los dibujantes del cómic, y a mi lado está Carlos, que es el dibujante de cómic también y cocinero. Buenas tardes, Carlos. Hola amigos, ¿qué tal? Vemos que está Chema muy concentrado, lo dejamos. Sí, que el chaval con el papelico y el lapicero ahí está toda tarde, que no da mal. Estamos celebrando la Zara Comic. Sí, señor, ¿Qué Zara consiste? Comic. Pues Zara Comic es una iniciativa que hemos montado entre 6 tiendas especializadas en cómics y un par de editoriales, que somos Maravida, que somos nosotros, y GP Ediciones, con la que lo que pretendemos hacer durante una semana entera, pues demostrar un poquito toda la cantera que hay en Aragón haciendo tebeos, premiar a los lectores porque se animen a descubrir también cómic aragonés. Durante todas las semanas, el que compre cómic aragonés en cualquiera de estas 6 librerías opta a unos premios, a unos sorteos. También haremos actividades de todo tipo y tal. Y para celebrar en Aragón Abierto nos va a cocinar una receta de su cómic, que lo vemos aquí, Blanca. Enséñalo, Carlos. Bueno, sigo haciendo un Cocinicas, que es un tebeo de cocina, que el año pasado ya hice otro que se llamaba Esto he hecho un Cocinicas, que ya muy aragonés. Ya me sacasteis. Bueno, es que somos de aquí, claro, evidentemente. De recetas súper sencillas, Carlos. Sí, recetas sencillitas, recetas del día a día. Aquí no tratamos de ganar premios, ni de la luna, ni de descubrir el sabor de nada, sino simplemente pues cocinar y comer todos los días. De estudiante, que suele Que no es decir, poca cosa. No, de persona normal. Joder, los estudiantes comen peor. No, aquí tenemos recetas buenas, pero normales. O sea, yo por ejemplo tengo 42 años y ya para estudiar ya no estoy. Bueno, pues la receta de hoy, Carlos, ¿cuál va a ser? Que tenemos aquí ya los ingredientes, si Pues te parece, mira. preséntanosla primero. Mira, fíjate, Blanca, lo primero, que hemos abierto el cómic para que se vea ahí los pasos, se ve Carlos que se ha dibujado a sí mismo. No, igual de este es un guapo. colega. Ah, vale, no, este pensaba que eras tú. No, hice un concurso por internet que ponía ¿quién quiere salir en mi TVO? Y el que me decía yo, pues le dibujaba. Entonces hice aquí a Andrés, que Vale, está muy Carlos. contento de verse. ¿Qué receta nos vas a preparar hoy? Pues voy a hacer una cosa súper rapidita dentro de un capítulo que hemos hecho de recetas express que se llama carpaccio de Ahí calabacín. lo pone bien escrito. Bien, es una receta que no necesita ni fuego ni nada, se hace en 2 minutos y es perfecto para la gente que vive sola y tal. Es mejor hacerla en verano, cuando es temporada de calabacín, pero bueno, lo vamos a hacer hoy. Preséntanos ¿Qué primero lleva? los ingredientes. Contra todo pronóstico, el carpaccio de calabacín lleva... Tomate. Prueba otra vez, muy bien, un gallifante para el nene. Evidentemente lleva calabacín y luego simplemente le vamos a poner un poquito de queso parmesano, limón, paté de aceitunas, sal, aceite y pimienta, ¿vale? Carlos, pues si te parece, nos ponemos ya a cocinar. Venga. Y Blanca, nos despedimos disfrutando de la cocina y del buen cómic con Chema, que ahí lo tenemos. Nos Luego despedimos, continuamos, pero Carlos. volvemos Adelante ya enseguida el con plato. vosotros, que queremos Vamos ver allá. ese carpaccio de calabacín. Me Va pongo a a estar cocinar sencilla, ya. pero rica, seguro. Bueno, lo primero que hacemos... Con viñetas, con cómic, algo muy curioso, Imanol. Hola de nuevo, Blanca, así es, porque esta receta, como hemos recordado antes, sale de un cómic, y aquí está Carlos cortando el calabacín. Así me paso la vida, amigos, cortando el calabacín. El ingrediente estrella de tu receta. Sí, señor, muy sencillito, ya veis. Le he quitado las puntas, lo he limpiado un poquito y ahora con una mandolina, o si no tienes con un cuchillo, lo cortas bien finito, ¿vale? Bueno, Carlos, si te parece, como vas a estar un rato con el calabacín, voy a hablar un momento con Chema, que está ya dibujando, ¿vale? Me quedo aquí con mi calabacín. Vamos por aquí. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás dibujando tú? Yo estoy dibujando a mis queridos personajes. ¿Cómo se llaman? Preséntanoslos. Bueno, pues aquí tengo mis 2 tebeos que he sacado recientemente. Este es del año pasado, Harry Clever, detective, que es una versión aragonesa de Humphrey Bogart, con aventuras muy marcianas que le ocurren en la Plaza del Torico, Ah, sí, Teruel. en Jaca, Teruel, exacto. Muy aragonés también. Muy aragonés. ¿Y este? Y este es el que saqué este año, que es de un cuento de Roberto Malo, que también es un escritor aragonés, y está dibujado por mí. Es un tebeo recomendado para lectores adultos. Es una historia muy romántica, muy divertida y muy chuli. Chema, goza de buena salud el cómic aragonés, ¿verdad? Pues muy buena. O sea, últimamente se está publicando muchos autores aragoneses en varias editoriales y además pues viajamos juntos a los salones, a las ferias y lo pasamos bien. Hola, Chema, te dejo que sigas dibujando, que si no Carlos termina la receta, porque es tan sencilla que me da un poco porque de miedo, porque dice que en 2 minutos le da tiempo. ¡Anda! ¿Ya has terminado? Bueno, lo primero que hemos hecho, hemos visto cortar el calabacín, muy sencillo. Ahora viene la parte peligrosa, que es partir un limón por la mitad. ¿Por qué es peligrosa? Pues porque como hay que usar el cuchillo te puedes cortar, si estás un poco pedo o lo que sea, pero no hay problema, lo vamos a hacer facilito. Atención, Te recuerdo que es horario infantil, ¿vale? Por si acaso. pompa de jabón, echamos un poquito de limón. Ah, sí. Fácil. Mucho arte ya veo que tienes. Hasta aquí fácil, ¿no? Luego echamos un poquito de sal, también facilito. Carlos, de tu primer cómic has dicho que ya 3 ediciones. Sí, del Estoy hecho un Cocinicas, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa porque sin comerlo ni beberlo, la primera edición la agotamos en apenas 2 meses, sacamos una segunda y ahora con motivo del nuevo
de la segunda parte, pues hemos sacado una tercera edición y la verdad es que sigue yendo muy bien. Voy a poner un poco de pimienta. Yo recomiendo ponerla entera y rallarla porque sabe más buena, pero si la tienes rallada no pasa nada, ¿eh? Ya te puedes dar cuenta, Blanca, que es una receta pues muy divertida, como los cómics, ¿verdad? Muy sencillita, muy sencillita. Decía Chema que goza de buena salud los cómics aragoneses. ¿Tú opinas lo mismo, Carlos? Estamos en el mejor momento que yo recuerde, la verdad. Estamos editando muchísimas cosas, mucha gente dibujando tanto aquí, intentando crear industria y tal, como para editoriales nacionales o incluso internacionales. Hay un poquito de todo. Bueno, le voy a poner un poquito ahora de queso parmesano. Yo lo voy a rallar en láminas, pero si lo quieres poner en polvo o lo tienes ya en polvo de este que se compra para los espaguetis, pues tampoco pasa nada, ¿eh? ¿Y a qué crees que se debe el éxito del cómic? Pues creo que es una cosa sencillita y divertida, que eso la gente lo agradece. Y bueno, como te explica un poquito cómo cocinar de una manera muy sencilla y con chistecitos, porque cada receta pues tiene una historia también. Ahora le vamos a poner un poquito de buen aceite de oliva, importante. Esto cuanto más mejor. Muy bien. Aceite. Sí, el aceite aragonés. Oye, Carlos, ¿y en tu libro de recetas sencillas pone algún otro truco? Por ejemplo, ¿se puede sustituir el queso por algún otro? Bueno, yo siempre digo que si no tienes de una cosa y le pones de otra, tampoco pasa nada. Luego tú puedes hacer tus probatinas. Por ejemplo, yo ahora le voy a poner paté de aceitunas negras. Señaló Carlos a la tele. Esto huele, bueno, una pena que en la tele no oláis, porque esto está muy bueno. Todavía le vamos a no poner se puede, ¿no? una pelotita, ¿vale? Y ya está. En el futuro, Carlos. Si no tienes, también le puedes poner, por ejemplo, unas olivas negras. También le pega muy bien unas almendritas laminadas. Bueno, eso a gustos. Este trozo que se pega es importante probarlo bien. te lo comes. ¿Esta receta de dónde sale? ¿De tu abuela? ¿De Pues tu no. madre? ¿Cosecha propia? Esta receta concretamente la comimos mucho en el bar Virosta, que es un bar vegetariano de aquí de la Madalena, que vamos mucho mi mujer y yo, y cocinan de maravilla. Entonces, como lo hacen siempre en veranito, que es lo ideal, porque es cuando los calabacines son buenos hoy. Bueno, lo he hecho por hacer una cosa rapidita, pero os recomiendo que uséis productor de temporada, que es mejor. Carlos, ¿ya hemos terminado? Sí, hará falta comérselo, que es lo más importante. Pues si te parece, vamos aquí con Chema a compartirlo con él y seguimos hablando de la Venga, cómic. Ven aquí, Chema, conmigo. Recuérdanos, mientras tú dibujas, Chema, ven aquí, Carlos. Recuérdame, Carlos, que vamos a poder disfrutar esta semana de la Zara Comic, porque dura hasta el domingo. Hasta el domingo, pues mira, mañana jueves hay un podcast en vivo en Milcomics, en la librería de la Avenida San José. El viernes hay un montón de actividades, hay talleres de cómic en El Coleccionista, hay sesiones de firmas, está Bernal en Milcomics también, está Chema Cebolla. El sábado al mediodía presentamos mi libro de cocina, Sigo siendo un cocinicas, en la librería Taj Mahal, y por la tarde el libro de Chema. Pues nada, chicos, muchas gracias, Chema, muchas gracias, Carlos, y vamos a animar a todo el mundo a que compre cómics, que lea, que es bueno para la salud. Hombre, claro, entretenido y divertido. Ya está, todo el mundo a comprar cómics, Blanca. Muchas gracias, a chicos. comprar cómics y a comer carpaccio de calabacín, que tenía una pinta estupenda la receta. Gracias, Imanol.